Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos durante los próximos 60 minutos en las noticias más importantes. Iniciamos. Se reportan los dos primeros casos de la variante Delta de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil y uno en San Borondón, según el informe de vigilancia genómica de la Universidad de Espíritu Santo. Carlos Julio Gurumendi con este informe. El informe fue presentado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, donde señala que durante el mes de julio se realizaron 24 pruebas de SARS-CoV-2 en el país, y esta arrojó que existen 6 nuevos casos de la variante Delta, de los cuales 3 son de Machala, provincia del Oro, y 3 de la provincia del Guayas, 2 casos en Guayaquil y 1 en San Borondón. Eso significa que tenemos alfa, que tenemos gamma, que tenemos delta. Esas están ahí, definitivamente están aquí en el país, están en Guayaquil, y eso significa que tenemos más velocidad de contagio. La presencia de la variante Delta, dicen los especialistas, no es cuestión de alarma, sino de tomar las debidas prevenciones, ya que esta es una de las variantes más contagiosas. Usted puede pensar que tiene una gripe. Ya no existe tanta tos como existía en las otras variantes, pero siéntese malestar, la fiebre y un dolor de cabeza agudo. Debido al alto contagio de estas variantes, es probable que los casos de infección puedan aumentar en las próximas semanas. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias. Rápidamente usted llega a la conclusión de que la variante Delta ya es comunitaria en el país. Guayaquil o Guayas o el Gran Guayaquil está con variantes de peligro en más del 65%. En Guayaquil, las autoridades del COE han enfocado 8 puntos donde se registra mayor número de contagios por COVID-19. Estos son Fertiza, Los Guasmos, Sauces, Samanes, Pascuales, Monte Sinaí, un sector de la isla Trinitaria sur de Guayaquil y la entrada de la 8. Tenemos identificadas las áreas, ¿no?, con mayores prevalencias y hemos venido trabajando en ellas hace un par de meses para acá, ¿no? Pero las medidas de prevención, las medidas de manejo, lo que tiene que quedar claro que son las mismas, ¿no? De allí que es importante seguir cuidándose y sobre todo acudir a vacunarse. Que la vacunación, si bien es cierto, no te impide que te infectes, pero te va a ayudar a que no progreses a una enfermedad grave, a que no vayas a terapia intensiva y te va a ayudar a que no mueras. De su parte, el Ministerio de Salud Pública confirmó lo establecido y en las próximas horas dará detalles donde están siendo tratados los casos, informó Carlos Julio Gurumendi. Atentos porque se registran aglomeraciones en Guayaquil pese a la presencia de la variante Delta en el puerto principal. Los detalles más adelante. Una persona que era requerida por la justicia desde hace 14 años por el delito de doble asesinato fue detenida en Machala, provincia de El Oro. El sujeto intentó escapar intimidando con un arma de fuego a los uniformados. Escuchemos. La persecución se inició en la ciudad de Machala. Fueron agentes de la DINASET quienes, alertados que un sujeto tenía vigente una boleta de detención por el delito de asesinato, intentaron detenerlo, pero al percatarse de los gendarmes, se dio a la fuga y se refugió en esta vivienda ubicada en la parroquia La Peaña del Cantón Pasaje. Había una orden judicial que era una boleta de captura por asesinato. Y obviamente después de ubicarle a una persona que estaba inmiscuida en este hecho, fue ubicada y se hizo el trabajo respectivo con el grupo táctico, la Policía Nacional del Ecuador, a través de su eje preventivo y su eje investigativo, ¿no? El prófugo, para llegar al sitio, habría intimidado a sus perseguidores con un arma de fuego, por lo que se pidió ayuda al personal del Grupo de Operaciones Especiales, quienes, tras buscarlo intensamente por el inmueble, lo localizaron en la terraza. De la aprehensión que pues no se pudo ejecutar en la ciudad de Machala, habría tenido un arma de fuego dentro de la cual pues quiso hacer uso, pero
Eso se determinará más adelante en las investigaciones. La boleta vigente estaba puesta por el delito de asesinato de los primos Fabián Bolívar Muñoz Vázquez y Saúl Vicente Velázquez Vázquez. Esto al enterarse de que una de las víctimas tenía una póliza de seguro de vida por $200,000 a favor de Cecilia G., quien al parecer mantenía una relación con el hoy detenido. El hecho ocurrió en el año 2006. La muerte violenta se dio el 22 de abril del 2006. ¿sí? Se había dado circunstancias de que la central de radio había mandado unos policías a unos matorrales que quedaban junto a la piscina vía Balosa, en el kilómetro 13, cerca del prostíbulo conocido como El Puente. Según entrevistas se conoció que los dos fallecidos habían sido secuestrados por dos ciudadanos con la finalidad de hacerle firmar una póliza a los occisos. Eso estaba en investigación. El aprehendido, identificado como Patricio Francisco Buitrón, de 49 años, fue llevado al Centro de Privación de Libertad del Cantón Machala, donde cumplirá la condena de 20 años de reclusión por el doble crimen, informó Richard Ceballos. 12 días Un hombre celoso incendió la motocicleta de la actual pareja de su ex esposa. Las llamas alcanzaron un segundo vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. El hecho se produjo en el suroeste de Guayaquil. Llegó a visitar a su ex conviviente, pero se encontró con una amarga sorpresa, que su amada ya tenía otra pareja. Y al ver que no le abrían la puerta, había entrado con un cuchillo, ya van a ver lo que les pasa. Salió y él también tiene una moto, sacó creo que gasolina en su moto y incendió la moto. Mientras la motocicleta se incendiaba, las llamas contaminaron el auto de un vecino, quien no tenía nada que ver en el problema. Explotó la moto y le cayó el carro de mi primo y se incendió automáticamente. El episodio se produjo en las calles Novena y Brasil, en el suroeste de la urbe. El dueño del carro se encontraba devastado. El vehículo está valorado más de $6,000. Por los daños y todo, quítale preguntar al mecánico, el mecánico me dijo que no vale nada el motor. El hombre celoso fue identificado como Jonathan G. y vive a pocas cuadras del sitio. Los propietarios de los vehículos siniestrados ya pusieron una denuncia en su contra. Informó Jorge Salazar. 2 muertos y 4 heridos fue el resultado de una balacera suscitada durante este feriado en el Guasmo Sur de Guayaquil. Uno de los abatidos sería primo de alias Ñorqui, quien estaría involucrado en la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales y permanece bajo arresto domiciliario. Los habitantes de la cooperativa Nueva Granada del Guasmo Sur de Guayaquil se encontraban en pleno campeonato de indoor por las fiestas de fundación de la ciudad, cuando de repente 2 sujetos a bordo de un vehículo llegaron y propinaron varios impactos de bala. La unidad del sector estaba custodiando un evento deportivo que se estaba realizando en el sector. La unidad es solicitada para un auxilio en otro lugar. A los 4 o 5 minutos que se retira del lugar, se evidencian disparos. Se logra levantar 44 vainas percutidas. Algunas armas de fuego. Como resultado, 2 fallecidos. Uno de los abatidos es primo de alias Ñorqui, quien permanece bajo arresto domiciliario por investigaciones por la muerte de Efraín Ruales. La policía anunció que el familiar de Ñorqui se lo conocía con el alias El Mudo. Nosotros tenemos la hipótesis que posiblemente sea por una represalia frente a los hechos que ocurrieron en el sector de Floresta, en el sector que se denominan Parque de la Mafia. Entonces estamos por ahí realizando los esfuerzos de búsqueda, esperamos en los próximos días tener resultados positivos y ya poder aprender los causantes de este hecho. Alias El Mudo contaba con antecedentes penales. La persona a la que estaban buscando, que tenía problemas para comunicarse, tenía antecedentes penales por consumo y tráfico de drogas. Quienes habitan en este sector de Guayaquil no desean hablar ante las cámaras, pues temen alguna represalia. En tanto, la policía recaba toda la información para dar con el paradero de los causantes de estos hechos. Esta balacera además dejó 4 personas heridas, entre ellas una señora de aproximadamente 50 años y un menor de edad. Ellos presentaron heridas en el brazo, a la altura del pecho, pierna y tobillo. Los afectados fueron llevados hasta el hospital del Guasmo.
donde recibieron atención inmediata. Los heridos están estables, ventajosamente las heridas son superficiales en las extremidades superiores e inferiores, ya están con el alta y están recuperándose. En las paredes de las viviendas aún permanecen los rastros de la balacera. En tanto, la policía refuerza los operativos en la zona, con el fin de dar con el paradero de los responsables, informó Carlos Julio Gurumendi. Un enfrentamiento a tiros entre policías y piratas se registró cerca de la isla Puná en el Golfo de Guayaquil. 2 delincuentes murieron baleados, uno resultó herido y se busca a otros 2 involucrados que se dieron a la fuga tras intentar robar en una embarcación. En la embarcación de transporte de carga iban 40 comuneros. Salieron desde el muelle de la Caraguay con dirección a la isla Puná y en alta mar fueron interceptados por 5 asaltantes que iban a bordo de una lancha rápida. Lo que jamás imaginaron los delincuentes es que un policía custodiaba la nave. El servidor policial toma las precauciones necesarias para evitar de que vaya a ser agredido por parte de los asaltantes. El rato que intenta uno de los asaltantes quererlo disparar con un arma de fuego, el servidor policial reacciona y dispara y lo neutraliza hiriéndolo a este ciudadano. Como consecuencia del cruce de balas, 2 delincuentes fallecieron y un tercero resultó herido. Eran los delincuentes que se acercaron en la embarcación con la intención de despojar las pertenencias de los ciudadanos que se trasladaban en esta embarcación logística. Los otros 2 que estaban en la embarcación se botan al estero, el uno, y el otro sale con la embarcación manipulándola y es recogiendo al que cayó al mar. Lo recoge de una distancia cercana y se dieron a la fuga. El jefe del Distrito Sur asegura que el servidor policial actuó en legítima defensa. La vida de nuestro servidor policial con la vida del delincuente. El policía está haciendo una acción constitucional, legal, de respaldar los bienes de los ciudadanos y la vida de los ciudadanos. Tiene la obligación legal de repeler este atentado y por lo tanto el procedimiento está correctamente tomado. Los comuneros de la isla Puná denuncian constantes robos en alta mar. La presidenta de la Junta Parroquial de la isla Puná pide la colaboración de la Policía Nacional, ya que en días anteriores habían sido víctimas de asalto y robo. No pudieron efectuar el robo porque el policía que iba en custodia de esta embarcación actuó oportunamente y no les dieron oportunidad para realizar esta actividad. La policía busca a los 2 antisociales que se dieron a la fuga, informó Roselena Vázquez. Un policía fue gravemente herido con un machete por un ciudadano que se presume tiene problemas mentales. Este hecho ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Al momento de su detención, el agresor fue herido por otro uniformado que hizo uso progresivo de la fuerza. Todo ocurrió en el centro de la ciudad, en Quevedo, en la calle 7 de octubre, entre la Quinta y la Séptima. El cabo segundo Josué Mero Granizo, del Grupo de Operaciones Motorizadas, esperaba el cambio de la luz del semáforo cuando fue cobardemente atacado por la espalda con un machete. Un hombre le hizo un corte en la nuca. Con la ayuda de testigos, lo colocaron en la vereda mientras esperaban una ambulancia. Mire, la verdad es que estuvimos casi 15 minutos aquí con el policía herido y no llegaron a la ambulancia. Y tuvimos que ser embarcados por medio de un carro, una camioneta, a darle los primeros auxilios al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. El causante de la agresión es un ciudadano con presuntos problemas mentales, que es conocido en el sector como el Mesías. Luego del ataque trató de huir en un bus, pero como el conductor no arrancó, se bajó. Cuando buscaban detenerlo, quiso herir a otro uniformado, por lo que haciendo uso progresivo de la fuerza le dispararon en el abdomen. El ataque fue con un arma blanca tipo machete, una agresión totalmente ilegítima, por cuanto nuestro compañero se encontraba parado frente al semáforo esperando la luz verde. Tanto el policía como su agresor fueron trasladados al Hospital Sagrado Corazón de esa ciudad. Allí confirmaron que el corte hecho al policía era de unos 20 centímetros y su pronóstico reservado, por lo que fue trasladado en el aero policial hasta un hospital en Guayaquil. Vamos, todos a aplaudirle a Josué. ¡Josué! Mientras que el atacante Luis G. también fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Quevedo. Un disparo a nivel de la región del abdomen, el paciente fue trasladado inmediatamente al área de quirófano. El hecho ha causado conmoción, pues el policía se encontraba realizando sus rondas y fue atacado sin ningún motivo. Él llegó a laborar a la ciudad de Quevedo hace tan solo 10 días. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.
El defensor del pueblo, Freddy Carrión, deberá continuar con prisión preventiva una vez que el juez Luis Rojas dio paso a la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de abuso sexual. Carrión está detenido desde el pasado 17 de mayo. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, familiares y amigos del defensor del pueblo, Freddy Carrión, no dudaron en apostarse en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia Norte de Quito para, con carteles en mano, demandar la libertad del funcionario público, quien está con prisión preventiva desde el pasado 17 de mayo, investigado por el presunto delito de abuso sexual. Por 4 horas se analizaron posibles vicios de nulidad, algo que descartó el juez Luis Rojas, dejando un sabor agridulce en la defensa de Carrión. Fue una audiencia larga, planteamos nosotros temas de validez de causa, consideramos que existe vicios de nulidad, más sin embargo el juez manifestaba que no, manifestó que para él la causa es válida y pasamos a discutir el asunto de fondo. Todo inició el pasado mayo, en plena pandemia, cuando se viralizaron unos videos donde Carrión y el exministro de Salud, Mauro Falconi, se enfrentaron a golpes en la casa de este último, donde presuntamente se registró el abuso sexual desde Carrión hacia la pareja sentimental del exsecretario de Estado. Si es que la justicia falla de manera objetiva, que el doctor Freddy Carrión tiene que ser sobreseído. No hay elementos que permitan establecer el delito de violencia sexual y no hay obviamente elementos que permitan establecer ningún grado de responsabilidad de él en eso. Lo que existió, y esto siempre lo hemos dicho, es una gresca, una riña. Sin embargo, una audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, desde la defensa de la presunta víctima, se sustentó que existen elementos claros sobre el delito de abuso sexual. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien estuvo presente en la diligencia legal, solicitó que se llame a juicio a Carrión. El examen médico legal, la valoración psicológica, la pericia de género, el testimonio anticipado de la víctima, el testimonio anticipado de su pareja, de Mauro Falconi. Tras 7 horas de audiencia, el juez Rojas argumentó que notificará a las partes en los próximos días si Carrión es llamado a juicio o no. Entre tanto, deberá continuar en la cárcel 4 Norte de la capital, informó Héctor Romero. Y en otro tema, el primer mandatario Guillermo Lasso, familiares y coidearios despidieron al ex presidente nacional de CREO, ex asambleísta y ex ministro de gobierno César Monge Ortega, quien falleció debido a un cáncer de páncreas. Jorge Escobar con el reporte. Amigos y coidearios llegaron a la misa de cuerpo presente que se efectuó a las 11 en el Camposanto Parque de La Paz. Consternados, compartieron anécdotas de sus inicios en los medios, antes de su incursión en la dirigencia de la Cámara de Acuacultura. Haciendo un programa de música, y luego fue cambiando, pues José César llegó a sus medios a hacer sus programas políticos, siempre nos invitaba. Varios videos se viralizaron. El presidente Guillermo Lasso junto a su esposa, el vicepresidente y varios ministros acudieron a despedir a César Monge Ortega, fundador del movimiento CREO, ex asambleísta nacional y ex ministro de gobierno. También el legislador Guido Chiriboga, quien destacó su aporte al proyecto político. Durante 10, 12 años le dio al país una lucha sin tregua para retomar la democracia y la libertad y es un gran gestor de la prosperidad y el bienestar que estamos viviendo hoy. Su féretro fue trasladado por familiares y amigos a pocos metros del lote en el que se haría su inhumación. Dirigentes de las bases elevaron su fervor. El viceministro de Gobierno, Homero Castañer, habló de la pérdida en lo personal y político. Los que arengan, los que motivan, los que realmente son importantes, ahora nos va a hacer mucha falta, pero nos deja un legado de lucha y de ejemplo. Como lo hiciera Monge en las 3 campañas, el primer mandatario lo acompañó hasta el final. El final se acerca ya. Una a una empalmaron las flores la esposa, sus padres y familiares. El cáncer de páncreas fue detectado hace 1 año. Uno nunca abandona a su familia o a sus hermanos en momentos decisivos. Y tras la posesión del gobierno, permaneció 1 mes y medio en funciones. Murió 3 días después de su cumpleaños, informó Jorge Escobar.
la siguiente noticia porque el Ministerio de Salud ha planificado inyectar las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac contra el COVID-19 entre el 2 y el 31 de agosto del presente año. En este periodo no se administrarán primeras dosis. Hasta el momento, cerca de 2.028.000 ecuatorianos han completado el proceso de inmunización contra el COVID-19. Con el objetivo de incrementar este número, el Ministerio de Salud informó que desde la primera semana de agosto únicamente se aplicarán segundas dosis en el país. Desde principios de agosto vamos a tener una gran cantidad de personas vacunadas y nosotros solicitamos a la ciudadanía que asistan a recibir sus segundas dosis, ¿no? Cumpliendo los 21 días de Pfizer, 28 días de Sinovac y los 84 días de AstraZeneca. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que gracias a la vacunación masiva y al control epidemiológico se ha logrado reducir el número de pacientes con COVID-19 en los hospitales. Sin embargo, apunta, la situación sanitaria aún es delicada. Tenemos todavía las unidades de cuidados intensivos colapsadas, porque ustedes saben que el COVID es una enfermedad de larga duración. Además, informó que el ministerio ha intervenido varios hospitales públicos donde se reportaban casos de corrupción. Nosotros hemos cambiado los gerentes de más o menos 50 unidades de salud a nivel del país. Ante las denuncias ciudadanas sobre el desabastecimiento de fármacos, el ministerio anunció la creación de un plan para optimizar la adquisición y distribución de medicamentos. Informó Álvaro Otera. Por permanecer en nuestra sintonía, ya estamos de regreso para contarles que en Guayaquil, poco a poco sus habitantes dejan de cumplir las medidas de bioseguridad debido al errado criterio de que con la dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya no necesitan cuidarse. Este relajamiento ocurre a pesar de que la variante Delta ya está en la ciudad. Desde el inicio de la pandemia, en Ecuador se han contagiado de COVID-19 casi 490.000 personas. Se conoce de 30.780 defunciones a causa de esta enfermedad, según el registro que lleva el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aún existen personas que no consideran importante tener en cuenta las medidas de bioseguridad. En las últimas semanas, en Guayaquil se evidencia la disminución del uso de mascarillas, pese a que este lunes se confirmó que la variante Delta ya da vueltas por la urbe porteña y que según los epidemiólogos, esta se apodera de los cuerpos de los más jóvenes. El relajamiento ciudadano es notorio en cualquier parte de la ciudad. Solo basta con mirar estas imágenes. Algunas personas se justifican de las siguientes maneras. ¿Por qué no usa correctamente su mascarilla? Ando comiendo ciruelo. Sí, pero se puede enfermar. Pero es que tengo que comer igual también. Porque no le tengo miedo al COVID. ¿No le tiene miedo? No. ¿Sabe cuántas personas han muerto por COVID? A ellos porque pueden. Yo no. Usted es invencible. Así es, me siento poderoso. Porque no quiero usarla, mi vida. ¿Por qué no usa mascarilla? ¿Por qué no usa mascarilla? Pero igual se puede enfermar. Tiene que ponérsela bien, se va a enfermar. Pero yo me vacuné, ¿por qué me vacunan si igual tengo que poner mascarilla? Tal vez desconocen o no les preocupa que uno de los pacientes contagiados con la variante Delta estaba vacunado con las 2 dosis. Las aglomeraciones no solo se mantienen, sino que se incrementan. Durante el feriado, los ciudadanos se volcaron a los malecones, parques, entre otros lugares de esparcimiento. Estaban puestos hasta la nariz, no estaban bien ubicadas la mascarilla para ver, y otras personas también no lo estaban utilizando. Los niños se acercaban a tomarse las fotos y se sacaban la mascarilla. Sin tomar en cuenta que aún somos víctimas de una pandemia que se sigue llevando vidas en el país. Quienes conforman el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal no esconden su preocupación por un posible incremento de casos de COVID-19 tras el feriado, pues están conscientes de que además del relajamiento ciudadano que se vivió en Guayaquil, hay que tomar en cuenta que más de 30.000 vehículos salieron de la ciudad hacia las playas. Estas lucieron llenas de familias y amigos que buscaban distraerse sin inquietarse por el distanciamiento social. El lavado de manos, el uso de alcohol, pero el antiséptico, el tapabocas, entre otras medidas de bioseguridad. Informó Maite Morán.
En otras noticias, el excontralor Pablo Celi se defendió de los señalamientos que se le imputaron en el juicio político durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El excontralor Pablo Celi se trasladó desde la cárcel 4 hasta la Asamblea Nacional para comparecer en el proceso de juicio político que se lleva en su contra. El exfuncionario estuvo todo el tiempo custodiado por guías penitenciarios debido a que en la actualidad cumple prisión preventiva por su vinculación en el caso Las Torres. Celi empezó su intervención criticando a la Comisión de Fiscalización. Y con clara intención dañosa, se ha recurrido a versiones testimoniales descalificadas e inducidas que no pueden sustentar con seriedad y rigor procesal prueba alguna que demuestre un incumplimiento de funciones. Por más de 2 horas, Celi ejerció el derecho a la defensa y entre algunas de las cosas que dijo fue insistir en su legalidad como contralor encargado. Del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que el subcontralor general subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva. También desmintió a su predecesor Carlos Polit, quien señaló que Celi pretendía evitar que se envíe a la Fiscalía un informe de la Comisión 30S. Nunca traté con Carlos Polit un supuesto informe de indicios de responsabilidad penal acerca de los hechos del 30S. Sobre el desvanecimiento de glosas, Celi señaló lo siguiente. El desvanecimiento de glosas no es ilegal, es una atribución que tiene el órgano de control y sus autoridades para permitir a los auditados el ejercicio de su derecho a la defensa. Celi dijo que no firmó ningún documento ni ordenó nada en el contrato de la Contraloría con la empresa de Daniel Salcedo y negó la supuesta interferencia en el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí señaló es que este juicio político podría generar algún tipo de presión en el proceso penal que afronta con la justicia. Es una evidente presión sobre los jueces y sobre la Fiscalía. La comisión tendrá 5 días para redactar el informe en donde se recomiende o no al Pleno de la Asamblea Nacional dar paso o no al juicio político contra Pablo Celi, informó Valeria Navarro. Se realizó el primer encuentro binacional entre Ecuador y Colombia para tratar el problema del Fusarium Raza 4 que afecta al país vecino. El presidente Guillermo Lasso estuvo en el evento que se busca impulsar acciones para evitar que este hongo llegue a las plantaciones de banano de nuestro país. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar en la Gobernación del Guayas. Aquí el presidente, con distintos prefectos y representantes de autoridades colombianas, instalaron una mesa de trabajo para evitar la llegada del Fusarium 4, plaga que afecta a plantaciones de banano principalmente. Este fue el primer encuentro binacional. Una plaga que en caso de ingresar al Ecuador pudiera afectar a cerca de 3.700 millones de dólares de exportaciones de banano y plátano. Después de casi 2 horas, encargados del tema se expresaron. La idea es prevenir, pues este hongo no llega al Ecuador todavía. Sin embargo, ya está detectado en América Latina. Esto generaría pérdidas millonarias si llegase al Ecuador. La presentación que ellos nos han hecho contribuyen enormemente a prepararnos a los ecuatorianos para enfrentar esta pandemia agrícola llamada Fusarium FOC R4T. La importancia de no mover suelo contaminado o mover suelo entre las diferentes regiones del país. Y que se mantendrán los diálogos, aplicando estrategias para evitar este mal. Primero, evitar que entre al Ecuador. Segundo, que si llegara a entrar, tengamos los planes de contingencia. Y tercero, que se puedan tomar todas las medidas que son necesarias para acelerar los mecanismos de defensa. Informó Julio César Saona. Vehículo atropella a una mujer y a su bebé y las arrastra hasta un local. Los detalles al volver de la pausa.
Nacionales, la Unidad de Coordinación Histórica y Cultural del municipio de Guayaquil colocó ofrendas florales al pie del monumento que recuerda la entrevista entre Bolívar y San Martín, hecho ocurrido el 26 de julio de 1822. Este evento es el inicio de las celebraciones por el bicentenario de este hecho histórico. Luego de la gran batalla de Pichincha, Simón Bolívar y su similar de Argentina, José de San Martín, se reunieron para establecer el futuro de aquellas naciones que fueron liberadas por sus espadas, hecho que tuvo lugar el 26 de julio de 1822. Por ese motivo, el municipio de Guayaquil prepara la celebración del bicentenario de aquella cita. Pretendemos nosotros, con la firma del manifiesto que hoy se ha firmado entre los cónsules y autoridades de la ciudad, permita erigir un monumento al general San Martín. Con una ofrenda floral se recordó el hecho que quedó registrado en nuestra historia, con la presencia de los cónsules de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Tener conciencia de que Guayaquil era la adecuada para poder tener esa reunión fueron los que motivan a Bolívar y San Martín a reunirse aquí. El acto contó con el acompañamiento musical de la Orquesta Cámara del Colegio República de Francia. A través de sus instrumentos, entonaron melodías autóctonas de aquellas naciones. La independencia del continente nunca hubiera podido ser realidad sin el esfuerzo sobrehumano de estos hombres y de la gente y los pueblos que ellos lideraron para poder hacer realidad la libertad. Informó José Morales.